Buenas noches, bienvenidos al episodio 3 de esta serie de entrevistas a padres homeschoolers. En esta oportunidad tengo como invitada especial a Cindy Herrera. Bienvenida, Cindy. Muchas gracias, querida Juliana, por la invitación y encantada de poder servir en todo lo que pueda a aquellas familias, a aquellos padres que estén interesados en saber un poco más lo que es educación en el hogar. Cindy, coméntanos un poquito acerca de ti, de tu familia, cuántos años vienes haciendo homeschooling. De repente puedes mencionar de una forma muy Ujú. general la currícula que has usado. Cuéntanos un poquito más del ministerio que haces. Algo general. Ujú. Ok. Bueno, como ya lo dijeron, mi nombre es Cindy, mi esposo es José Luis Airi Tupac y tenemos tres hijos, ¿no? Dos niñas, una de 12, otra de 11 y tengo un chiquitito que el día de ayer cumplió 2 años, ¿no? Nosotros vivimos acá en Ica, mi esposo es uno de los pastores en el distrito de La Tinguiña, que en Ica, y ya venimos haciendo homeschool desde el año 2019. Ya son, claro, como 8 años más o menos, ¿no? En un inicio, cuando mi hija la mayor tenía 5 años, ya casi para los 6 años, pues digamos, en cierta manera era como que un poco sencillo enseñarle los números, los colores, enseñarle las vocales, formar palabras y esas cosas, ¿no? Pero yo buscaba siempre una currícula que sea más organizada, que me diera ya una visión clara de lo que tengo que trabajar mes a mes en todo el año académico, ¿no? Y buscando, la verdad que buscando, llamando, leyendo, indagando mucho, vi muchas opciones de currículos, un abanico de currículos que existe, pero encontré uno que en lo particular para nuestra familia nos agradó, se acomodó a nuestro estilo de vida, a la visión que teníamos con nuestras hijas, y ese es el currículum de Classical Conversations, ¿no? Es una currícula basada en la educación clásica. Entonces, esa currícula nos encantó. No existen grados, no existen exámenes, simplemente existen tres etapas por las que pasaban nuestras hijas o están pasando. De manera natural utilizamos las herramientas de las edades que ellas tienen para poder enseñarles a su ritmo, ¿no? Ya de repente más adelante voy a estar explicando un poquito más a detalle en qué consiste esta currícula. Pero la verdad que muy buena, se trabaja en comunidad y nos ha ayudado un montón hasta ahora. Excelente. Sí he conocido padres de familia que están usando Classical Conversation. Ujú. Y sí, nos vas a hablar un poquito más para los que están interesados, quizás. Puede ser idóneo también para otras familias. Ah, Cindy, yo sé que has trabajado como profesora, ¿no? En centros educativos. Entonces tienes cierta experiencia en cuanto al sector educación y coméntanos cómo, en este caso como profesora, dentro de un salón de clases, ¿cuál es la diferencia que tú has encontrado entre enseñar en un aula y enseñar en Ujú, casa, ¿no? A tus ujú, hijas en este caso. ujú. Muy buena pregunta. Bueno, yo he enseñado niños de primaria, ¿no? Me he especificado en niños de primaria enseñando un taller, ¿no? En los colegios. Enseñar en aula, pues uno tiene niños con diferentes características, con diferentes situaciones que vienen desde casa y tienes una cierta cantidad de niños en el aula. Entonces, solo tienes 2 horas pedagógicas para enseñar tu clase, revisar cuaderno, tomar lista, hacer que hagan sus fichas y tomar oral y muchas otras cosas más. Y lo que uno trata de hacer en realidad es un poco correr, un poco tratar de hacer las cosas como que rápido, apúrate ya, ¿no? Para tratar de cumplir las horas y cumplir con lo que nos pide el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, no se aprovechaba mucho, los niños no podían aprovechar mucho, ¿no? Porque por todos estos detalles que estoy mencionando. Uno que otro por ahí sí de repente podía ir como que al ritmo, pero había muchos otros que se quedaban en el camino y que en casa no tenían ese reforzamiento de parte de la mamá, del papá, no cumplían con las tareas y sí era bastante tedioso con algunos niños, tratar de como que empujarlos, que vayan avanzando, pero lastimosamente varios se quedaban en el camino, ¿no? Era muy difícil y esto para los niños era muy frustrante, porque simplemente algunos ya no querían, ¿no? Que no entiendo o no podían hacer la tarea en casa porque no tenían ayuda.
y era un poquito complicado, ¿no? Claro, yo sé que el trabajo de todos los maestros se esfuerzan al máximo por tratar de que todos los niños vayan a la par, pero en la práctica no siempre sucede así, ¿no? En cambio, cuando yo empecé a educar a mis hijas, un poco yo tenía todavía la mentalidad de colegio, ¿no? Trataba un poquito a mis hijas, decirle ya tu tarea, esto, lo otro, ya te reviso, ya tal hora, ya un poco así al inicio, ¿no? Tenía mi mente muy escolarizada. Pero cuando comencé a pasar los meses enseñando a mi hija la mayor primero, que ya entraba a primer grado, me daba cuenta que mi hija avanzaba más rápido en menos tiempo en casa. Y veía que no se estresaba porque yo no la llenaba de tantas fichas, tantas tareas o llenar tantos libros, ¿no? Sino que iba al ritmo de ella, veía cómo le gustaba aprender mejor y ella, la mayor, por ejemplo, es una niña que es muy visual y le encanta ella aprender moviéndose, haciendo algo, dibujando, pintando y ella está aprendiendo. Entonces me daba cuenta que al yo tener un poco más de tiempo de enseñarle a ella en casa, con un poco más de tranquilidad y al ritmo de ella, ella avanzaba muy bien, muy bien. Entonces hay muchas ventajas que yo podía encontrar cuando educaba a mis hijas en casa y veía sobre todo que ellas lo disfrutaban, no se estresaban, aprendían más y tenía más tiempo también de no solo enseñarles lo académico, sino también poder enseñarles lo espiritual, formar su carácter, enseñarles más tiempo la Biblia, compartir más tiempo. Ellas tenían preguntas que hacer y hasta ahora las hacen, ¿no? Muchas preguntas acerca de la Biblia, acerca de la vida en sí. Y me daba y me da el tiempo de poder compartir y enseñar y educar a mis hijas de una manera integral, algo que en el salón de clase no se puede lograr. Por más que uno tenga el deseo como maestra, no se puede lograr muchas cosas que en casa sí se puede lograr con los hijos, ¿no? Entonces sí hay una gran diferencia y hay muchísimas ventajas y bendiciones de enseñar a nuestros hijos en el hogar. Es interesante lo que mencionaste, ¿no? Que la realidad es que no todos los alumnos cumplen los objetivos trazados por el docente a un 100%. Y esa es una Ujú, realidad. Y como tú dijiste, ujú. implica y se debe a muchos factores, ¿no? El apoyo en Exacto. casa, el tipo de inteligencia, la presión, tantos factores, ¿no? Que en este caso no se da, no es algo con lo que nosotros luchamos, ¿no? Cuando estamos abocadas a la educación de nuestras hijas, una enseñanza personalizada. Cindy, Mm, cuéntanos un poquito. Mencionaste al inicio de esta entrevista que has usado la currícula clásica Conversations. Háblanos un poquito, ¿no? Un poquito, háblanos de una manera eh, específica de repente sobre el sistema, en este caso, los requisitos si un padre de familia quisiera acceder a esta currícula, quisiera pertenecer. También tengo entendido que tú eres directora, ¿no? De Classical Conversation, de lo que mencionaste, es la parte sur del Perú. Cómo es la organización, todo lo que tú puedas compartir, ¿no? Porque yo sé que hay padres que estarían interesados en ujú, intentar, en de repente probar, de repente esto ujú, sería una realidad para ellos, se acoplaría a su familia, a su estilo de vida. Entonces, coméntanos todo ello, porque sí, realmente ujú. quisiéramos saber. Ok, voy a tratar de ser lo más breve y conciso posible porque en realidad sería amplio para extendernos, ¿no? Pero a ver, Classical Conversations se caracteriza por tres C, le llamamos las tres C. La primera, que es clásico porque está basada en una educación clásica, es decir, hay tres áreas o tres etapas donde el niño desde pequeño va pasando, ¿no? La primera etapa que le llamamos la gramática es donde el niño, a través de la repetición una y otra vez, el niño va adquiriendo conocimientos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es que el niño aprende a hablar? Porque escucha una y otra vez en casa a los padres, los hermanos que están hablando, repitiendo las palabras y llega un momento en que el niño comienza a soltar las palabras. ¿Por qué? Porque hubo una repetición, ¿no? Entonces, en esa etapa de los pequeños hasta los 9, 10 años, ellos son como una esponjita, ¿no? Entonces, en la primera etapa les impartimos muchos conocimientos de historia, geografía, matemática, las áreas que comúnmente nosotros conocemos, incluido el latín también, y ellos van memorizándolo, van repitiéndolo en casa todos los días, pero de una manera entretenida. Puede ser a través de canciones, a través de juegos, a través de dinámicas, etcétera. Utilizamos muchas cosas naturales y los niños aprenden, ¿no? Así como enseñamos a nuestros hijos a memorizar un versículo, ¿no? Así como les enseñamos a amarrarse los pasadores y tanta repetición, el niño aprende de manera natural, sin estresarse, sin aburrirse. Entonces,
La educación clásica, repito, se basa en eso, ¿no? La primera etapa es la gramática. La segunda etapa es la dialéctica. Ya estamos hablando de niños de 9, 10, 11, 12 años, donde estos chicos en esta edad, con todo el conocimiento que ya tienen memorizado, ahora comienzan a preguntar. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿No? O por ejemplo, si en la primera etapa aprendieron un contenido breve, conciso sobre la Primera Guerra Mundial, ya estos chicos en esta edad comienzan a preguntar, pero ¿por qué se originó la Primera Guerra Mundial? ¿Y quiénes fueron los países que originaron la Primera Guerra Mundial? ¿Y cómo terminó? Entonces comienzan a hacer preguntas que es propio de esa edad, comienzan como que a cuestionar todo. Y ese es su aprendizaje natural. Entonces, con el conocimiento previo que ya van teniendo de varias asignaturas, los chicos comienzan a analizar, a leer, a indagar más y a encontrar respuestas en acompañamiento con los padres, ¿no? Y en la tercera etapa, que estamos hablando chicos ya de 12 años en adelante, nosotros le llamamos la etapa de la retórica. En esta etapa, los chicos, después que ya han tenido conocimiento, después que ya han investigado, han cuestionado, han sacado conclusiones, ahora ellos comienzan a pulir y a perfeccionar todo lo que ellos ya han aprendido. Comienzan a saber dictar seminarios en público, comienzan a hacer buenos escritos, buenos ensayos, ¿no? Se les enseña mucho, muchas herramientas estilísticas de cómo hacer un resumen de un libro que leen. Leen muchísimo, en la educación clásica se lee bastante. Entonces estos chicos ya son capaces de presentarte tesis, de presentar buenos resúmenes de muchos libros de diferentes asignaturas que ellos van viendo y ellos comienzan a exponer de manera persuasiva, ¿no? De manera bella, lo que ellos ya han, han discernido, lo que ellos ya han investigado, lo que ellos ya han escrito. De tal manera que los chicos cuando terminen, como decir acá en Perú, secundaria, ¿no? Estos chicos ya puedan agarrar cualquier libro, ya sea química, física, matemática, geografía, lo que fuera, y puedan ser capaces de leer y entender libros complejos y sepan explicar, ¿no? De manera persuasiva. Entonces lo que queremos lograr en ellos, en los chicos, es que ellos puedan desarrollar a través de estas tres etapas de la educación clásica habilidades que les van a servir para el resto de su vida, no solamente para ingresar a una universidad o un instituto, lo que fuera, sino que esto les va a servir para toda su vida, ¿no? La segunda C es que es cristiano. Sabemos que todas las asignaturas salen de Dios y nos llevan a Dios. En cada asignatura vemos siempre reflejado un poquitito acerca de Dios. Lo vemos en las matemáticas, ¿no? Cuando vemos los números, cuando vemos los días de la creación, lo vemos en la geografía, lo vemos en la historia a través de la línea del tiempo que los chicos van aprendiendo desde la creación hasta nuestros días, en orden cronológico, ¿no? Entonces, estamos convencidos de que todo siempre nos va a acercar a Dios lo que los chicos van aprendiendo a través de la currícula. Y la tercera C es que se trabaja en comunidad. Y esto es como un plus, esto es como un adicional que tiene esta currícula, que no trabajan los padres solos, ¿no? Hay una comunidad, hay una directora, como bien lo dijiste, que le ponemos el nombre de directora, pero en realidad es una mamá más que hace homeschool en casa, ¿no? Entonces son guiados bajo esta directora. Cualquier duda que los padres tengan o temor, lo que fuere, pueden acudir a su comunidad, ¿no? Y eso es lo bonito de trabajar y los mismos niños también se juntan una vez por semana junto con los padres para que una de las mamás que modela el día de clase comparta, interactúe con los mismos chicos entre ellos, se conozcan, hagan un poco de coinonía, conversen de lo mismo que están aprendiendo, ¿cierto? Y es muy bonito esto. Ahora, para ir terminando esta parte. ¿Cómo está organizado esto? Acá en Perú tenemos cuatro líderes, mi persona es una de ellas, que estamos velando por las directoras que hay en distintos departamentos del Perú. Hay en varios departamentos norte, centro y sur de Perú, pero este currículum también es internacional, nació en Estados Unidos, pero ahora está traducido al español, gracias a Dios, y está pues en diferentes continentes, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Hay una directora, por decir aquí en Ica, donde yo vivo, tengo una mamita que es directora de la comunidad, ¿no? Y yo velo por esta directora, ¿no? Si esta directora tiene alguna duda de cómo guiar a las familias, cualquier cosa, yo estoy para poder brindarle toda la ayuda que necesita. Y así pasa con cada directora que está en distintas comunidades de Perú, ¿no? Entonces, si hay una familia, por decir acá en Ica, que está interesada en hacer classical,
puede acudir a nosotros o acudir a la directora, ¿no? Y la directora le va a dar toda la información que necesita saber acerca del currículum, cómo puede hacer, cómo empezar, y va a tener el asesoramiento de esta directora durante todo el año académico, ¿no? Entonces, esta mamita va a ingresar a la comunidad y va a tener el respaldo de la comunidad, el respaldo de la directora. Entonces va a poder trabajar mejor acompañada a desarrollar esta labor en casa, ¿no? Entonces es así como nosotros trabajamos en comunidades en todo el Perú, ¿no? Entonces, ya más adelante, cualquier duda, consulta que quiera, ahí va a aparecer también mi número de contacto, ¿no? Así que eso es lo que yo podría compartir así de manera súper general acerca de este programa, que es muy bueno, muy completo y cristocéntrico. Ujú. Mencionaste que si alguna mamá quisiera acceder a este programa, ¿no? Tendría que contactarte. ¿Hay algún pago que se hace? Porque es la pregunta que la mayoría hace, ¿no? Ujú. Va a empezar, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, claro que sí, como en cualquier currículum, bueno, ahora hay todo tipo de presupuestos, ¿no? Dentro de las currículas de homeschool. Los pagos aquí se hacen anuales. Sí hay un pago que se hace al currículum de Classical Conversations, ¿no? Que se hace a través de la directora de la comunidad, ¿no? El pago se le da a la directora y la directora se encarga de pasar todos los pagos, ¿no? Entonces hay unos pagos anuales que se hace. También hay unos materiales que las familias tienen que comprar, que gracias a Dios ya tenemos una librería de Classical acá en Perú, que está en Lima. Entonces, hay algunas guías que los papás necesitan comprar en las primeras etapas, donde están los contenidos de todas las asignaturas, ¿no? Ya cuando están en la última etapa, como decir secundaria, ya ahí hay algunos libros que sí tienen que comprar para los niños o para los hijos, porque tienen que leer, tienen que investigar, ¿no? Hacer trabajos. Entonces, eso también lo pueden conseguir en la librería, ¿no? Entonces, esos son, digamos, los únicos pagos que hay que hacer antes que empiece el año académico, ¿no? Es importante, el texto físico para Ujú. todas es importante, ¿no? Es elemental, se podría decir. Exacto. Muy interesante en realidad, Cindy. Sí, vamos a poner tu número para las personas que quieran contactarte y puedan querer, ¿no? De repente un poquito más de información con Ujú, ello. Eh, Desde tu experiencia dirigiendo Classical Conversation en el sur de Perú, eh, danos tu opinión, Cindy. ¿Crees que se necesita urgentemente la comunidad homeschool para crecer, fortalecerse y no sentirse sola? Porque para muchas madres es como que empezar es algo difícil, ¿no? Pero si las madres ujú, pudieran ver que esto es un trabajo que no puedes hacer sola, no necesitas hacerlo sola, sino como tú mencionas, hay una comunidad, hay toda una red, hay todo una serie de asesoría y apoyo y seguimiento. ujú, Entonces yo creo que sería mucho mejor. ¿Qué nos podrías decir, ¿no? En tu experiencia ujú. como directora de Classical Conversation. Sí, definitivamente que sí es importante y es necesario que las mamás o los padres que están iniciando homeschool no trabajen solos. La idea es no trabajar solos. Es como una iglesia, ¿no? Un cristiano que vive solamente en su casa, lee su Biblia, ora y nunca va a una iglesia, qué difícil. No puede crecer del todo bien espiritualmente, no puede sociabilizar con otras personas que comparten lo mismo. Es igual con el homeschool, los padres no tienen por qué trabajar solos, se necesita sí una comunidad. En estos años que tengo, gracias a Dios, puedo ayudar, asesorar a varias directoras en el sur de Perú y sí he podido notar que las familias nuevas que llegaban a las comunidades del sur al menos, llegaban con mucho temor, ¿no? Mucho temor, podré hacerlo, no podré hacerlo, y si no puedo, y si a la mitad me arrepiento, ¿no? ¿Y quién me puede ayudar? ¿Y quién me puede asesorar? Y cuando llegaban a las comunidades y conversaban con las directoras, se daban cuenta que sus temores, muchos de ellos eran despejados, ¿no? Y durante el año he podido escuchar testimonios de mamás que recién empezaban, que durante el año han podido notar ese respaldo de la comunidad, ese apoyo de otras mamás, de poder guiarle, las mamás que tenían más experiencia, y eso les ayudaba a fortalecer esa convicción que tenían de comenzar a educar en casa, ¿no? A empoderarse de su educación, lo que yo siempre digo, los padres tienen que empoderarse de la educación de sus hijos,
creer que sí lo puedes hacer, que si Dios te ha puesto esa convicción en tu corazón, es porque Dios sabe que lo vas a poder hacer con la ayuda de Él, ¿no? Y más si es una comunidad cristiana. Entonces, sí, ayuda mucho, fortalece, sí fortalece la familia que está haciendo homeschool. Y es importante que lo hagan así en comunidad, ¿no? ¿Qué se necesita para que esto crezca más? Bueno, lo que nosotros hacemos normalmente todos los años es dar charlas informativas acerca de homeschool, ¿no? Es lo que las directoras hacen en los departamentos donde se encuentra. O el compartir uno a uno, boca a boca, ayuda mucho. O invitarles un día a su casa, que es lo que hacemos también, un open house. Ven a mi casa, te hago un modelo de cómo yo enseño a mis hijas con este currículum. Y los papás ven, se dan cuenta, sí se puede hacer, no es tan complicado como pensaba, ¿no? Entonces, de estas maneras nosotros vamos fomentando al menos lo que es Classical Conversation, lo que es educación en el hogar y también una vez o dos veces al año tenemos capacitación para los padres con respecto a educación clásica específicamente, ¿no? Para que los padres conozcan más el currículo que han escogido para sus hijos y se empapen más, ¿no? Y ya lo que yo quiero agregar algo que es muy importante y que varias de las directoras de Perú lo han estado haciendo en sus comunidades, es un club de lectura. En el caso de nosotros, como llevamos una educación clásica, tenemos algunos libros que la que creó el currículum de Classical Conversation, que es una mujer brillante que iba a trabajar en la NASA en Estados Unidos, creó 3 libros que hablan sobre educación clásica. Muy buenos, que cualquier persona en realidad los puede adquirir en la librería de acá de Lima. Los puede leer. Son libros que a los padres les va a ayudar mucho, número uno, a afianzar su educación en casa y número dos, conocer más sobre educación clásica. Entonces, eso es lo que estamos fomentando ahora estos clubes de lectura y está dando buenos resultados a las familias nuevas sobre todo, ¿no? Entonces, eso de que es importante, es importante. Interesante todo lo que menciona Cindy. Eh, Dinos, Cindy, Ujú, algo ya personal, ¿no? Eh, ¿Qué le motivó, ¿no? Tú en el inicio de esta conversación dijiste, ¿no? Que ya vienes haciendo desde el año 2019, ¿no? Y bueno, exacto. ¿qué es aquello que los motivó a ustedes como padres a hacer homeschool con su familia, ¿no? Y también, ¿qué Ujú, resultados has visto en tus hijas en todo este tiempo, ya, eh, que has estado ujú. haciendo educación en casa? Ay, ya. A mí me pasó algo curioso con mi hija la mayor. Yo de verdad de corazón agradezco mucho, mucho el esfuerzo que hacen las maestras, los maestros en el salón de clase, porque no es fácil, no es fácil lidiar con algunos niños. En el caso de mi hija, antes de entrar a primer grado, y bueno, yo la tenía, ¿no? La había puesto en un saloncito, en un colegio cristiano, por supuesto, muy bueno. Pero mi hija llegó un momento en que ya no quería escribir, ni su nombre, ni nada, se había como que estancado con las letras. Tanto así que ya no quería entrar al salón de clase. Ya no quería presentar sus cuadernos porque le faltaba completar las planas y todo lo que piden los maestros, ¿no? Y ella simplemente se bloqueó y se frustró. Y ahí se quedó. Y a mí me daba pena dejarla a mi hija en el salón y la dejaba a la fuerza porque yo tenía que entrar a enseñar a otra aula. Pero me dolía mucho hacer esto con mi hija. Y ella decía, mamá, no me dejes, no quiero entrar. Entonces yo me puse a pensar y le compartía con mi esposo, y si enseñamos a nuestra hija, si yo le enseño el año que viene en la casa, pero era como que lo tomamos como que un juego, como que vamos a probar, todavía está chiquitita, y si no nos resulta, le ponemos al colegio. Y decidimos así, el siguiente año mi hija la retiré del colegio y estuvo conmigo. Y un consejo que escuché de una mamá que ya tenía varios años enseñando en casa me dijo, si tu hija se frustra con alguna asignatura, déjala un tiempo, déjala y avanza a otras asignaturas. Y con un poco de miedo hice eso, dije, voy a probar, no voy a probar si me resulta. Entonces yo dejé todo lo que era comunicación como 2, 3 meses al año siguiente y hacíamos matemáticas, hacíamos otras cosas de primer grado. No le compré libros, nada, solo coquito, me recuerdo, para que aprenda a leer. Y después de 3 meses, cogí, me acuerdo, una pizarrita chiquitita y un plumón, y como a ella le gusta dibujar mucho, le dije, a ver, hijita, vamos a escribir tu nombre. Y como vio la pizarra y el plumón, se entusiasmó porque no quería ni coger un lápiz, menos ver un cuaderno, ¿no? Entonces ya en la pizarra lo vamos a hacer. Y comenzó, hasta que le comenzó a gustar y le agarró el gusto por las letras. Y después de 3 meses
Recién inicié con ella las letras. Entonces yo iba observando durante todo ese año, decía, mi hija está aprendiendo a su estilo, a su ritmo, sin presión y está avanzando, ya está leyendo, ya está escribiendo y me sorprendió mucho eso. Entonces cuando acabó ese año conversamos con mi esposo y dijimos, ¿y si comenzamos otro año más? Bueno, ya está bien. Y en ese proyecto, en esa transición, yo comenzaba a leer muchos testimonios de otras mamás que enseñaban en casa con mucha experiencia y escuchando también enseñanzas bíblicas, prédicas sobre la educación en casa. Dios fue poniendo convicción en nuestros corazones de que eso era lo que Dios quería para nosotros como padres. Lo que su palabra dice, que los padres se encarguen de instruir, de enseñar, de educar a sus hijos, pero de una manera integral. O sea, en todo sentido de la palabra, espiritualmente, como familia, académicamente, incluía todo. Entonces, fue así como en el transcurso de ese año dijimos, no, esto es lo que el Señor quiere para nosotros como papás y lo vamos a hacer hasta que nuestros hijos terminen secundaria. No sabemos cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer. Entonces, así fue como decidimos ya con una convicción en nuestro corazón enseñar a nuestros hijos. ¿Qué es lo que yo puedo ver hasta ahora? Ya mis hijas, pues ya la mayor tiene 12, la otra tiene 11. Si hablamos académicamente, veo que sí, avanzan en menos tiempo, avanzan más sin estrés, sin presión. Y una de las cosas que justo hoy me sorprendió, me hizo recordar la etapa del colegio, es que mi hija tenía estos días vacaciones, ¿no? Y ya mañana iniciamos nuevamente y me decía en la tarde, mamá, estoy aburrida, enséñame de una vez, ya de una vez quiero comenzar. Y yo me quedé pensando, porque normalmente los chicos en el colegio no quieren aprender cuando están aburridos, ¿no? Quieren hacer cualquier cosa menos agarrar un libro y empezar las clases. Pero mi hija fue todo lo contrario, mamá, enséñame ya porque estoy aburrida y no sé qué hacer. Y me quedó muy sorprendida porque digo, mi hija está estudiando sin estrés, ¿no? Estoy logrando que ella lo que va aprendiendo lo vaya disfrutando, ¿no? Porque el aprendizaje hay que disfrutarlo y solo así se nos va a quedar lo que aprendemos, lo que leemos, etcétera. Y me dio mucho gusto escuchar esa frase de mi hija, ¿no? Algo que yo en los niños cuando yo enseñaba en los colegios y a mí misma me pasaba, que yo paso por colegio, ¿no? Estudiada en el colegio, no pasaba eso. Yo esperaba la hora de salida para salirme rápido del colegio, ¿no? Y hacer cualquier otra cosa. Pero ver que mi hija me dé esa respuesta, enséñame porque estoy aburrida, me sorprendió mucho, ¿no? Entonces yo veo que mis hijas aprenden con gusto, ¿no? Con gusto. Y sobre todo que mis hijas espiritualmente van aprendiendo más, porque a veces nos pasamos hasta una hora conversando cosas de la Biblia y un tema nos lleva a otra cosa y ellas tienen muchas preguntas que estando en el colegio no habría el tiempo suficiente para responderles, para dialogar, para interactuar. Entonces, espiritualmente puedo decir que tenemos más tiempo como padres de poder guiarlas a ellas, siempre bajo los principios de la Biblia, ¿no? Y en su conducta y en su carácter también. Y eso es lo que a nosotros como padres nos importa mucho. Primero lo espiritual, ¿no? Que ellas tengan una buena base espiritual para que cuando ya sean adultas, yo siempre les digo, no siempre voy a estar con ustedes, atrás de ustedes diciéndoles lo que está bien, lo que está mal. En algún momento van a tomar sus propias decisiones y ustedes ya van a saber lo que es correcto y lo que no es correcto. ¿Qué dice la Biblia y qué es lo que no tienes que hacer, ¿no? Entonces, estoy formándoles ahí sus corazones, hablando a sus vidas, ¿no? Dejando que Dios vaya obrando en el corazón de ellas. Y me da mucho gusto de ver que está comenzando a dar esos pequeños brotes, ¿no? Esos pequeños brotes. Y me da mucha alegría y satisfacción ver de que el esfuerzo que uno hace como padres no es en vano. En algún momento comienza a dar esos frutos, ¿no? Y esa es la alegría que podemos ver como padres cuando educamos a nuestras hijas, al menos hasta ahora, ¿no? Eso. Puedo dar fe de que eres una madre muy dedicada, muy atenta a tus hijas y eso es digno de imitar, Cindy. Ya para terminar esa entrevista, dinos qué consejos tú les darías a familias que están pensando, ¿no? En educar en casa, pero eh, siempre hay temor, ¿no? De que no funcione, siempre hay una duda, una incógnita, de repente cómo empezar, pero tú ya pasaste por eso, hemos pasado, todos hemos pasado por eso. ¿Qué consejo tú le darías a los padres que están viendo esta entrevista?
Bueno, consejos en realidad hay varios, ¿no? Pero voy a tratar de resaltar algunos, unos tres consejos. Si ya están seguros que quieren educar en casa, ya Dios les ha puesto esa convicción en ustedes y están como que solamente viendo eh, cómo empiezo a enseñar, qué currícula uso, qué sé yo. Primero tienen que desescolarizar su mente, ¿no? Hemos sido educados de acuerdo al colegio, al sistema regular, y a veces pensamos, voy a educar a mis hijos en casa, bueno, voy a hacer como el salón de clase, lo voy a llevar a mi casa, ¿no? Pero no es así. Yo siempre digo que el salón de clase de mis hijas es todo el mundo que los rodea. Puede ser en la casa, puede ser saliendo a un parque, puede ser viajando, conociendo otros lugares, conociendo la historia de otros lugares, etcétera. Entonces, es importante desescolarizar nuestra mente, ¿no? Segundo, como decíamos, busquen una comunidad, busquen una red de apoyo o busquen por lo menos otra familia en su departamento, en el lugar donde viven que está haciendo homeschool, para que puedan juntarse y escuchar también los consejos y las experiencias de esa familia y no trabajar solos, porque puede ser frustrante a mitad de camino, sobre todo si son nuevos, ¿no? De decir, ay, no sé qué estoy haciendo, no sé si estoy haciendo bien, a quién acudo, a quién pregunto si está bien lo que estoy haciendo o no. Entonces busquen siempre a alguien más que tenga experiencia y ustedes se puedan apoyar en esta familia, ¿no? Y número tres, confíen en el proceso de educación con sus hijos, ¿no? Confíen en el ritmo de aprendizaje de sus hijos, ¿no? Porque ellos ya de por sí, todos nosotros nacemos con el deseo de aprender, solo que cada quien tiene su manera y tiene su tiempo de aprender las cosas. Lo frustrante es cuando les presionamos, cuando les exigimos de alguna manera que de repente ellos no logran entender bien. Se pueden tomar su tiempo, pero cuando los bloqueamos, ellos piensan, este curso no me entra y nunca me va a entrar, no me gusta y ya me quedé, ya me jalé en el examen, no soy buena para esto. Pero es que muchas veces los hemos bloqueado nosotros mismos los adultos. Entonces confíen en el proceso de aprendizaje de sus hijos y vayan al ritmo de ellos. Comentarios siempre va a haber, pero no los escuchen. No los escuchen porque les van a decir muchas cosas cuando recién inician, que no vas a poder, que en qué te has metido, que no vas a sociabilizar. Mentira, ¿no? Esos son mitos, tal vez, que la gente que ignora de estos temas puede mencionarles, ¿no? Tal vez en su buen afán de aconsejarles, pero no, si Dios ya puso eso en sus corazones, confíen en lo que Dios va a ir haciendo durante el año también. Y no solo en sus hijos, sino en nosotros mismos como padres, porque nosotros también aprendemos junto con nuestros hijos. Es como que dos generaciones se van educando a la vez, ¿no? Entonces confíen en ella y confíen en lo que Dios va guiándoles a ustedes. Y cuando conozcan mejor a sus hijos, cuando les enseñen, van a ir conociéndoles mejor cómo aprenden y cómo son sus corazones. Entonces ustedes van a ir ahí, como que el camino se va abriendo poco a poco, ¿no? Y cada año va a ser una experiencia más para ustedes como padres. Así que yo les doy esos tres consejos por lo menos y sé que les va a funcionar. A mí me funcionó y sé que le puede funcionar a cualquier familia homeschool que quiera iniciar, ¿no? Me encantó lo que dijiste, confía en el proceso. Los hijos son diferentes. No Ujú, esperes que los resultados que obtuviste con el primero lo obtengas con el segundo o viceversa. Cada uno tiene su tipo de ujú, exigencia, cada uno tiene su tiempo y su forma de aprender. Y es algo que también yo he aprendido, Cindy, a confiar. Hay padres que se desesperan porque sus hijos ya no leen, ujú, están en primer grado, segundo, no leen, empiezan a comparar a sus hijos con otros niños que entre comillas están en el colegio y se frustran ujú, y dicen, bueno, eso no funciona, no lo estoy haciendo bien y luego toman decisiones, ¿no? Tristes de repente, ¿no? No, he conocido muchas familias que estaban en este sistema homeschool y de pronto ya los niños están en el colegio otra vez de vuelta, ¿no? Porque quizás ujú, nos desesperamos, no confiamos y como tú dijiste, no buscamos apoyo, ¿no? Qué importante ujú, lo mencionaste, debemos buscar apoyo, no podemos hacerlo solos, necesitamos ser orientados, buscar a una familia que de repente lo está haciendo, como, y abrir nuestro corazón también, ¿no? Y decir, ujú, bueno, necesito ayuda, ¿qué podrías decirme? ¿Cómo podría hacer esto? Y te pueden buscar a ti, tú vas a poner aquí tu número en ujú, exacto. de publicidad en este canal, así que si ustedes tienen ayuda, que desean ayuda,
desean orientación, entonces yo creo que Cindy va a ser más que dispuesta en trabajar ello con ustedes. Cindy, Ujú, realmente aprecio mucho la labor que estás haciendo y también quiero agradecerte por este tiempo que tú nos has concedido. Sabemos que eres madre de tres hijos, esposa de pastor, directora de una red. Entonces, estoy muy ocupada, pero te has dado este tiempo para poder conversar, dialogar y pueda ser una guía, ¿no? Para muchas mamás que estoy segura que van a encontrar esta información muy valiosa para ellas. Gracias. ujú. Unas palabras para despedirnos. Bueno, gracias de verdad, Juliana, una vez más por la invitación. Siempre voy a estar dispuesta a cualquier familia que quiera ser guiada de cómo iniciar homeschool. Siempre voy a estar dispuesta a poder compartirle lo poquito que voy aprendiendo, ¿no? Obviamente siempre al lado de la palabra de Dios, que es lo que Dios nos dice a nosotros como padres, ¿no? Y yo encantada de poder ser de bendición para otras familias. Y aquellos que ya decidieron, eh, sigan adelante, temores siempre va a haber al inicio. Cada vez que tomamos una decisión de cualquier área de nuestra vida, al principio tenemos temor, pero mientras no demos el primer paso, no vamos a saber qué sigue más adelante, ¿no? Entonces, den ese paso de fe, porque es un paso de fe, y Dios en el proceso les va a ayudar, les va a iluminar, darse de su sabiduría como padres para que puedan educar a sus hijos. Y créanme que sí se puede, ¿no? Solamente para agregar algo chiquitito, hubieron muchos hombres grandes de la historia que fueron educados en casa por mamás que nunca pasaron ni por un instituto ni por una universidad. Los primeros presidentes de Estados Unidos fueron educados en casa porque era lo más común y lo más normal del mundo. Y estas madres pudieron hacer un buen trabajo, pero siempre va a partir, yo siempre digo, parte de lo espiritual. Si primero nos enfocamos en el corazón de nuestros hijos, en darle lo espiritual, lo demás viene como añadidura. Lo académico, el Señor va a añadir entendimiento en sus hijos, responsabilidad, inteligencia, pero partamos siempre de lo espiritual y confíen siempre en que Dios les está guiando y por eso han tomado esa decisión de enseñar en casa. Así que Mm. eso les puedo decir. Bendiciones entonces y nos vemos en el episodio 4. Bendiciones. Bye. Nos vemos, bendiciones.